Vaya conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan 3, 5. Retomamos nuestro tema de Cristología. Nuestro estudio de Cristología es el tema 13. La UH. ¿Qué es la UH? La unión hipostática, exactamente. Estamos viendo este tema maravilloso de la unión hipostática. La semana pasada nos visitó el pastor Héctor Utsúa, así que suspendimos esta enseñanza. La semana antepasada vimos la segunda de 3 partes. Hoy terminamos con esta parte en específico. Primera de Juan 3:5, dice la Escritura: y saben que Él, hablando de Cristo, si tú lees el contexto, vamos a ponerlo entonces, y saben que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de ser tu cuerpo, de ser discipulados, de aprender doctrina. Hemos entendido que si decimos que tú eres la cabeza, nosotros el cuerpo hemos de discipularnos. De lo contrario estaríamos rechazando tu señorío. Pero gracias por la vida, los corazones y la disposición que no nació en nosotros, que tú pusiste en nosotros, mi Dios. Gracias, lo reconocemos, te agradecemos, Señor, te amamos, te bendecimos y esperamos que esta palabra sea de edificación a nuestras vidas como siempre lo ha sido. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Como le decía, las últimas 2 enseñanzas de la unión hipostática, UH, vamos a manejarlo así para más rápido, ya quedó establecido. Voy a dar 2 minutos nada más para retomar las 2 clases anteriores para entrar de lleno a esta tercera clase. Ya vimos por medio de la Escritura y por medio del credo de Calcedonia, ya no nos vamos a detener a explicar cuál fue el concilio de Calcedonia, lo que es en sí la unión hipostática. La unión hipostática es la unión de 2 naturalezas, la humana y la divina, se unen de forma perfecta, inconfundible, inmutable, indivisible e inseparable. Esos 5 adverbios los vimos en la única persona de Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. Son 2 naturalezas, no 2 personas, la naturaleza humana, la naturaleza divina, pero solamente es en una persona, no es algo que se pueda repetir o que se dé 2 o 3 más o más veces, solamente es en el Verbo, en Jesucristo. De hecho, recuerda que vimos que Jesucristo y el Verbo son la misma persona, pero teológicamente es distinto, son diferentes. Estuvo un poquito buena la clase la vez pasada. Esta unión no tiene punto de comparación, no tiene analogía posible para mostrar la verdad de esta unión. Esta unión es un misterio. Primera de Timoteo 3:16, no vaya, dice: y grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Este es un misterio, la unión hipostática. Ya aclaramos que la palabra misterio no significa lo mismo en el griego que en español. En el griego, la palabra misterio es algo que Dios nos enseña cuando Él quiere y a quien Él quiere. Por eso es que no todos entienden, aman o profesan temas como la unión hipostática, porque solamente es a quien Dios quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. La ortodoxia de esta doctrina a través del tiempo, la manera correcta de llevar esta doctrina nos dice que la unión hipostática es necesaria porque sin ella no hay salvación, y también es indisoluble, jamás va a volver a separarse o nunca se va a separar. Una vez que empezó en el vientre, en la concepción de Jesús, en el vientre de María por el Espíritu Santo, no se va a disolver jamás. El día de hoy, para cerrar las enseñanzas acerca de este tema de la unión hipostática, vamos a ver las implicaciones que tiene, implicaciones tan importantes que sin unión hipostática definitivamente no hay un cristianismo bíblico que se sostenga de pie. La primera implicación, si está escribiendo, escriba ahí.
hace posible la ya no sé ni escribir, impecabilidad de Jesucristo. Primera implicación para nuestras vidas el día de hoy. Hace posible la impecabilidad de Jesucristo. Ahorita vamos a entender qué es impecabilidad correctamente. La Biblia dice claramente que Jesucristo fue 100% un ser humano, con una gran excepción. Él no parecía un ser humano, Él fue completamente como usted y como yo, 100% ser humano, salvo una sola excepción: Él no tenía pecado. Todos los demás seres humanos, desde Adán hasta la actualidad, nacemos con el pecado original, el pecado heredado, la naturaleza adámica. De hecho, en el primer discipulado que decían ahorita en los anuncios, si se llegan a juntar ciertas personas, no lo vamos a dar si no se juntan siquiera unas 2 familias, unas 6, 8 personas que no lo hayan tomado. Si son menos personas, ya vemos cómo le hacemos, porque ese ya lo tomamos la gran mayoría de los que estamos aquí, el discipulado 1, y vimos un tema llamado pecado y pecados, donde veíamos que el pecado habla acerca del pecado original, y cuando dice pecado son los pecados de la carne. Todos los seres humanos nacemos con el pecado original, salvo Jesucristo. Es 100% ser humano como usted y como yo, pero sin el pecado original. Él fue sin pecado y por lo mismo jamás cometió pecados. Hay quienes presentan una objeción a esa importante doctrina. Dicen que si Jesús fue 100% humano, necesariamente tuvo que pecar algunas veces, porque todos los seres humanos pecamos por la naturaleza con la que hemos nacido. Dicen, les decía, no recuerdo quién fue el predicador que decía que Jesús necesariamente de niño le contestó a su mamá, que Jesús necesariamente tal vez se quedó con el cambio, que Jesús necesariamente dijo alguna vez alguna mentira, que no llegó a pecar a la manera que nosotros pecamos, pero que Él tuvo que pecar porque Él era 100% ser humano. Se escudan en esto de que Él era un ser humano para decir que tuvo que pecar. Sin embargo, en Jesucristo hay una clara excepción, y es ¿por qué Jesús no tuvo pecado original? Por su concepción. Mientras todos los seres humanos heredamos el pecado de Adán en nuestra naturaleza, Jesús no lo heredó porque Él nació de forma milagrosa. Vaya a Lucas 1:35. ¿Por qué Jesús no nació con el llamado pecado original? Agustín de Hipona lo nombró así en el siglo VI, en el año 500, 400 y cachito, casi 500. Lucas 1:35. ¿Por qué Jesús no nació con pecado original? A diferencia de todos los seres humanos, Jesús fue 100% un ser humano, sin pecado original. ¿Por qué? Porque Él no nació como usted y como yo. Él nació de una concepción milagrosa. Lo sigo postergando, pero ya después no me gusta la palabra sobrenatural, que dicen, es que Él nació de forma sobrenatural. La Biblia no usa jamás la palabra sobrenatural y tiene muchas implicaciones con el mover apostólico, el llamado mover sobrenatural de Dios. Hay por ahí una enseñanza, desde cuándo la quiero dar, pero no da tiempo. Digo, la voy a meter, y cuando veo crece la enseñanza y digo, no, la saco. Hoy la iba a meter, pero cuando vi dije, no, está un poquito larga, y la sacamos. Pero luego le hablo acerca de lo sobrenatural. ¿Por qué no hablamos y no tenemos un Dios sobrenatural? Tenemos un Dios milagroso, que no es lo mismo. Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿A quién le está hablando? A María. Le está diciendo la forma en que ella va a quedar embarazada. No va a conocer varón, no va a tener intimidad ni relación con un varón. El Espíritu Santo la cubre, la sombra del Altísimo la va a cubrir. Dice, por lo cual también el, ¿qué dice? Ahora, quiero que se fije, santo con S minúscula. La Reina Valera 60, la Reina Valera 1602 nos lo traduce con S mayúscula. A diferencia de nosotros, los cristianos somos santos. Un cristiano
es santo. Dios es santo. Para que se entienda bien, más chiquita la S. Nosotros somos sus santos porque participamos de su santidad. Dios es santo porque Él es santo en sí mismo. Es lo mismo que cuando escribimos espíritu con E mayúscula y con E minúscula, que cuando escribimos Dios con D mayúscula y con D minúscula. Al igual, cuando se refiere a Dios como santo, lo escribe con S mayúscula. Dice nuevamente, vamos a leer: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, por lo cual también el santo, hablando de santidad propia, apartado por completo del pecado, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta enseñanza es conocida como concepción inmaculada del Señor Jesucristo. Significa que Jesús nació limpio de la mancha del pecado original. La palabra inmaculado significa puro, sin mancha. Él nació sin pecado original, pues la forma en que fue concebido no fue la forma en que los demás seres humanos fuimos concebidos. Y como paréntesis, en el catolicismo romano hay una enseñanza que no es bíblica, es una tradición impuesta que dice que la Virgen María también nació de forma inmaculada. ¿Por qué dicen esto ellos? Porque dicen, bueno, el papá de Jesús, o bueno, él nació, el Padre engendró a Jesús por medio del Espíritu Santo, pero si María tenía pecado, ahí le pasó pecado. Entonces, para salvar la santidad de Jesús, dijeron que María también nació sin pecado. Y ahora que María nació sin pecado y el Espíritu Santo no tienen pecado, Jesús nace todavía más sin pecado. Pero aquí hay un problema con la mamá de María y su papá de María. Ellos sí nacieron en pecado. Entonces, esto es totalmente innecesario. Esto es algo que no viene en la Biblia, que nosotros no aceptamos como cierto. Nunca dice en la Biblia que ella no haya heredado el pecado original. No hay ni una sola evidencia de que esto sea una realidad en la Escritura, ni siquiera en los libros que están fuera del canon, ni en los libros apócrifos o falsos dice esto. Cuando nosotros hablamos de impecabilidad de Jesucristo, queremos decir, ponga mucha atención, ¿qué significa impecabilidad? ¿Que no pecó? No, va muchísimo más allá. La impecabilidad de Jesucristo quiere decir que literalmente no podía pecar. No está hablando de que Jesucristo era un hombre que tenía una resistencia tal al pecado que decía, no lo voy a hacer, y no lo hizo. No, Jesucristo literalmente no podía pecar de ninguna forma. Aunque él hubiera querido pecar, su naturaleza divina le impedía por completo pecar. Y ahorita lo vamos a entender. Vaya a 2 de Timoteo 2:13 y Santiago 1:13. Cuando estuve estudiando esto también me quedé así de, ¿no podía pecar? No. ¿Por qué no podía pecar? ¿Alguien? ¿Dios puede pecar? ¿Se acuerda que cuando vimos los atributos de Dios, vimos que Dios es todopoderoso, pero que no cayéramos en silogismos, donde te dicen, si es todopoderoso, ¿puede hacer un cuadrado redondo? ¿O puede hacer una piedra tan grande que le caiga encima? ¿O puede mentir? Dios no puede mentir, porque eso es pecado y él no puede hacerlo literalmente. No es que lo restrinja y que diga, no tengo poder para hacerlo, sino que su otro atributo llamado santidad por completo lo aísla de todo lo que tiene que ver con el pecado. La parte humana de Jesús era tentable, pero la parte divina era impecable. No podía pecar por más que él se lo hubiera propuesto, exactamente. Entonces él no podía pecar, aunque hubiera querido, no podía pecar. 2 de Timoteo 2:13. Dice la Escritura, si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Él qué dice? No puede negarse a sí mismo. ¿Dios es qué? ¿Se puede negar a sí mismo y hacer algo en contra de su santidad? No, pero no es la única ocasión que nos lo dice. Santiago 1:13.
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, ¿qué dice? No puede ser tentado por el mal. Dios definitivamente no puede caer en pecado. Dios no puede caer en tentación del mal. Y híjole, es que yo quería hacer algo bueno, pero siendo Dios hice algo malo, hice un pecado. Dios no puede pecar por definición, si nuestro, el Dios de la Escritura, porque hay dioses de algunos que luego les digo son hippies cósmicos, pero el Dios de la Escritura, el Dios judeo-cristiano de la Escritura, por definición no puede pecar, si no se estaría negando a sí mismo. La impecabilidad de Cristo quiere decir que literalmente no podía pecar, no solamente que Él permaneció sin pecar jamás, como si tuviera una gran resistencia al poder del pecado. Jesús, en su impecabilidad, dice que Él no pecó ni podía pecar jamás. El hombre natural, usted y yo, podemos pecar y podemos ser tentados, pero debido a la perfecta unión de las dos naturalezas, el Señor Jesucristo era tentable, podía ser tentado en su naturaleza humana, pero no pecable. Él no podía pecar debido a su naturaleza divina. Desde luego la tentación que el Señor pudo experimentar fue distinta a la tentación que experimentamos nosotros. Nosotros somos tentados por dos frentes, interna y externamente. Ahí mismo en Santiago 1:13, pero ahora el 15. A diferencia de nosotros somos tentados en dos frentes, internamente. Del 13 dice, el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra en griego para concupiscencia significa pasión interna. ¿Dónde somos tentados? En nuestras pasiones internas. Internamente somos tentados, dice, sino que de sus propias pasiones internas son atraídos y seducidos. Entonces esas pasiones, después de que conciben, dan a luz el pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Y también externamente, vaya 1 Corintios 7:5. Nosotros los seres humanos somos tentados en dos frentes, internamente. Jesús lo dice en Mateo 6, cuando menciona el adulterio, dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. A hecho, ahí van los dos, interna y externamente. Externamente porque ve a la mujer, internamente porque se deja llevar por sus pasiones y deseos. 1 Corintios 7:5 dice, no se nieguen el uno al otro. ¿De qué habla aquí? Del matrimonio, de la intimidad en el matrimonio, esposo y esposa. Dice, no se nieguen el uno al otro, a menos que sea por un tiempo de mutuo consentimiento, estén de acuerdo. De hecho, ahora que empecemos el discipulado, vamos a hacer un comercial aquí, se llama La Familia en Cristo. Vamos a ver varios temas muy importantes acerca de la familia. No vamos a entrar en este tipo de temas, este sería ya más aparte, definitivamente, con puros matrimonios, porque también va a haber aquí jóvenes solteros. Pero créame que si Dios nos habló y nos hizo discípulos conforme a la gracia en el de Cristo en vosotros, ahora en este discipulado todavía nos enfocamos, nos vamos todavía más a la punta de la lanza y vamos a entrar lo que es directamente Cristo en la familia, porque muchas veces no sabemos lo que es Cristo en la familia. Vivimos con muchas cosas que traemos de tradiciones, de que yo pienso así, que así me dijeron, así me enseñaron, pero cuando veamos lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo hacer las cosas, no me va a sorprender que acabemos nuevamente como 8 o 10 del discipulado, de verdad. Dice nuevamente 1 Corintios 7:5, no se nieguen el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en oración, y vuélvanse a juntar en uno, para que no, ¿qué dice? Te tiente Satanás a causa de tu incontinencia. Esa tentación es externa. Nosotros los seres humanos sufrimos la tentación interna y externamente. Las tentaciones externas vienen de Satanás.
Las tentaciones internas, que son la gran mayoría, para que no le eche la culpa de todo al diablo, vienen de nuestra propia naturaleza carnal que se quedó acostumbrada al pecado. La Biblia es clara cuando demuestra que el Señor Jesucristo ni tuvo pecado heredado ni pecó jamás. Vamos a leer Mateo 1:20. Sígame rápidamente. Vamos a leer las siguientes 7 citas. Lucas 1:35 ya lo leímos. Mateo 1:20 lo único que va a hacer es reforzarnos la cita de Lucas 1:35. Dice: pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños. Aquí se le apareció a José. Dice, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Pero bueno, no es suficiente. Vamos a Juan 8:46. Jesús mismo era consciente de su impecabilidad. Ya lo tenemos, dice Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me acusa, me redarguye, me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Te imaginas? Jesús se para delante de la gente, que nosotros lo hiciéramos ahorita y yo les dijera: ¿quién me puede acusar de pecado? No, mejor ya no hablen, ya sí, déjenlo, ya estuvo, gracias, nada más. ¿Quién podríamos decir? ¿Quién me acusa de pecado? Jesús se para delante de la gente, delante de los fariseos, delante de los dirigentes y les dice: ¿quién me puede acusar? ¿Quién me ha visto pecando alguna vez que pueda decir: yo te he visto pecando? No es la única cita. 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, al que no tuvo pecado en él, el pecado de Adán, el pecado original, por nosotros Dios lo hizo pecado, porque llevó nuestros pecados, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vamos a Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ojo, esta parte es muy importante. Habla de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿En qué parte fue tentada? En la parte humana, en su naturaleza humana, en nuestra semejanza humana. ¿Pero qué dice? Pero sin pecado. Fue tentado, pero no pecó. Después, Hebreos 7:26, allá adelantito. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. ¿Qué mancha habla aquí? ¿Que él tenía su ropa y no tenía ni una mancha? ¿Que no se había manchado jamás al comer? ¿Cuál mancha? La del pecado original. Sin la mancha del pecado original. Dice: sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más grande que los cielos. Primera de Pedro 2:22. Dice, hablando de Cristo, el cual Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que es lo más común. El primer pecado que cometemos los seres humanos es la mentira. Es lo más común. Aún los niños así desde pequeñitos, el primer pecado no es que maten o que obviamente cosas así, que adulteren. El primer pecado que cometemos es mentir. Hacen una travesura y ya sienten el miedo y ¿quién tiró eso? No vi. ¿Sí o no? Y ellos, pero están todos llenos de pintura por todos lados y toda tu pared manchada. ¿Quién pintó ahí? No sé. Que están mintiendo, es el primer pecado. Pero Jesús dice: no se halló engaño en su boca, ni siquiera dijo una sola mentira, ni siquiera esas mentiritas blancas dicen por ahí. Es una mentira piadosa, no hay tal. La mentira es mentira y es pecado. Primera de Juan 3:5 fue la cita con la que iniciamos, pero vamos a leerla nuevamente.
Saben que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado original en Él. Esto quiere decir que Jesucristo, cuando vemos que Él no tuvo pecado original, solo podía ser tentado externamente, pues en lo interno no tenía ni tiene pecado alguno. Nosotros en nuestras tentaciones podemos ver que son controladas por Dios para que no seamos destruidos por ellas. Vaya a 1 Corintios 10:13. Me está ahogando. La tentación de Jesucristo solamente podía ser externa. Nosotros sufrimos tentaciones internas y externas, pero Dios controla aún las tentaciones que sufrimos para no ser destruidos por ellas. 1 Corintios 10:13 dice: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no va a dejar que seas tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. En cambio, las tentaciones que Jesús experimentó en su naturaleza humana cayeron sobre Él con toda la fuerza del enemigo. En Mateo 4 del 1 al 12 vemos que las tentaciones que recibió fueron para su persona, específicamente la persona teantrópica. Recuerda que teantrópica es Dios hombre. Vaya a Mateo 4 del 1 al 12. Al 11 nada más. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer, ¿qué dice qué? ¿Interna o externamente? Externamente, internamente Él no podía ser tentado. Dice, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a Él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le contestó y le dijo: vete, Satanás. Jesús sabía perfectamente que no venía de su naturaleza, que no venía de dentro de él, sino que era una tentación externa causada por Satanás. Le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. La tentación que sufrió Jesús fue una tentación muy especial y muy específica. Acabamos de leer, pasó 40 días ayunando en el desierto. Entonces, y recuerde esto, cuando el enemigo mete pensamientos, mete tentaciones, habla a nuestra mente, porque si lo hace, no somos de las personas que decimos: el diablo es un gatito, ya se fue, no pasa nada. No, realmente sí, no le tenemos miedo en el aspecto de liberación o cosas desfundadas o infundadas bíblicamente, pero él mete pensamientos en primera persona a tu cabeza. Te hace creer que son tus pensamientos y después te hace sentir mal por tener esos pensamientos. Cuando Jesús ayuna 40 días, viene un pensamiento a su mente. Y quiero que ponga mucha atención. ¿Quién de nosotros podría ser tentado y decir: voy a convertir estas piedras en pan porque tengo hambre? ¿Quién puede ser tentado así? ¿Por qué Jesús fue tentado de esa manera? Porque Él tenía plena conciencia de su divinidad. ¿Se acuerda que esto ya lo vimos hace tiempo? No nos vamos a meter en eso nuevamente. Él tenía plena conciencia de su divinidad. Él pensó, por parte del enemigo, llega el dardo del maligno y dice: tengo hambre, llevo 40 días sin comer, y si convierto estas piedras en pan, pues ¿cómo?
porque tengo el poder para hacerlo. Después, obviamente, él utiliza la palabra, se da cuenta que el pensamiento no viene de él. Después, el diablo lo lleva a lo más alto. ¿Quién de nosotros en su sano juicio? Porque a lo mejor hay gente que se suicida, lo hace estando locos, pero ¿quién en su sano juicio de nosotros se va a parar arriba en la azotea y va a decir, pues el Señor me va a rescatar si me dejo caer? ¿Sí lo harías? A lo mejor alguien que sí está medio loquito lo puede hacer, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús fue tentado de esa manera? Porque es la persona Dios hombre. Al igual, cuando viene la tentación de asumir el control del mundo, aparte del plan perfecto de redención, son tentaciones que solamente el Dios hombre llamado Jesucristo pudo tener. Hay quienes se preguntan si Jesús literalmente no podía cometer ningún pecado. Dicen que su tentación no fue real y usan este argumento para oponerse a la doctrina de la impecabilidad. Una vez más, la unión hipostática nos sustenta este argumento, pues claramente vemos en la Escritura que Jesús, su naturaleza humana fue tentada, pero la naturaleza divina que subsiste en la misma persona lo llevó a no poder pecar. Al igual que con los milagros realizados, se dio por la comunicación de atributos. Recuerda que en la última clase salía una duda y me decían, oigan, ¿y Jesús entonces estuvo en la tumba su cuerpo y su parte divina bajó al Hades? ¿Y se acuerdan que veíamos la comunicación de propiedades? Nos dice que no se pueden separar la parte humana y la parte divina. La parte divina toma a la parte humana y la lleva al Hades. En este caso es la misma situación. La parte humana es tentada, pero la parte divina toma la parte humana y le evita que pueda pecar. Además, el testimonio bíblico está en contra de la suposición de que él no podía o de que la tentación no fue real. Jesús experimentó la tentación con tal intensidad que la angustia le hizo sudar sangre. Vaya a Lucas 22:44. Pero es que Jesús no fue tentado verdaderamente, porque no era verdaderamente humano, y empiezan a sacar teorías desfundadas. Por supuesto que era 100% tentable, pero no era pecable, no podía pecar. Lucas 22:44. Cuando Jesús, porque él también recibe una tentación en Getsemaní, dice, estaba en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. ¿Por qué estaba en agonía Jesús? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Él estaba en una bifurcación. ¿Cumplo la voluntad de Dios o cumplo mis deseos internos? Él estaba siendo tentado a decir, yo tengo que pasar por la cruz. La cruz no era lo que tenía en angustia Jesús, era beber la copa de la ira de Dios, era saber que iba a estar separado de Dios. Él tenía esa bifurcación. El Getsemaní es la mejor evidencia de la realidad de la tentación de Jesús. Ahí vemos un conflicto entre lo que era su deseo y lo que era cumplir la voluntad. Su deseo era evitar la cruz porque sabía que bebería la copa de la ira y que sería separado del Padre. Pero su voluntad fue hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué es tan importante la impecabilidad del Señor Jesucristo? Porque sencillamente sin ella no hay salvación. Primera de Pedro 1:18 y 19. Si vamos bien hasta aquí. Y hoy terminamos la unión hipostática. Estamos terminando viendo el tema impecabilidad. La unión hipostática hace posible que Jesús no pecó, no nació con pecado original y que no podía pecar. ¿Y eso qué, pastor? Pues no pecó, qué chévere, ¿no? Qué buena onda. Bien por él, no. Bien por nosotros. Porque si él hubiera pecado una sola vez, ya, hasta ahí llegó nuestra salvación. Nada. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sepan que fueron rescatados de su vana manera de vivir,
la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin ¿qué dice? Sin mancha y sin contaminación. La impecabilidad de Cristo no solamente es un atributo personal, no solamente es característica de su naturaleza humana o divina, sino que es indispensable para la obra de expiación que realizó en la cruz del Calvario. En la práctica, esta impecabilidad en su vida diaria, cuando obedeció la santa ley de Dios, se le llama obediencia activa. Esto no es otra expiación, sino que su vida perfecta fue necesaria para ofrecer un sacrificio perfecto. Primera de Juan 4:10. Y quiero que entienda esto que le acabo de decir. La impecabilidad de Cristo lo llevó a tener obediencia activa a la voluntad del Padre. Esto no es otra obra de expiación. Quiero que ponga mucha atención. Hay gente que piensa que la impecabilidad es lo que nos limpió de pecado. Esto lo pensaba sobre todo el arrianismo. Los arrianistas pensaban que Jesús nada más era ser humano, pero que no tenía parte divina, pero que aún así había logrado salvarse de pecar, y que entonces, como Él no había pecado jamás, nosotros podíamos imitar a Jesús y vivir una vida sin pecado. El arrianismo está peor detronado que el arminianismo, pero vaya, la impecabilidad no es otro sacrificio o no es el motivo por el que somos salvos. La impecabilidad lo llevó a tener una obediencia activa hacia Dios. Esa obediencia y esa impecabilidad hicieron de Jesucristo el sacrificio perfecto. Primera de Juan 4:10 dice la Escritura: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En soteriología, el estudio de la salvación, hay 4 aspectos de nuestra salvación. Es la cruz de la salvación. Después lo vamos a ver, los 4 aspectos de la salvación, que es sustitución. Él tomó nuestro lugar. Redención, Él nos compró con su sangre para adorarle. El otro es reconciliación, que Él nos reconcilió por medio de su sangre con Dios. El cuarto aspecto de nuestra salvación, ya después terminando esto sigue soteriología, lo vamos a ver. El cuarto aspecto de nuestra salvación es propiciación. Tenía que ser el sacrificio que Dios dijera, como Dios dijera, cuando Él dijera y por qué Él lo dijera. Porque nosotros no ponemos las reglas. ¿Quién las pone? Dios. Entonces yo no podía llegar como Lapi y decir: Señor, aquí está mi sacrificio, acéptame, le echo ganas. Tenía que ser el sacrificio propicio, lo que Dios dice, como Dios lo dice y cuando Dios lo dice. ¿Cómo Dios dice que debe de ser el sacrificio? Lo vemos en la Pascua de los judíos, en Éxodo 14, que les dice: vayan y escójanse un cordero sin mancha, que no tenga ojo nublado, que no tenga pezuña rota, que no tenga diente roto, que no tenga hueso descoyuntado, que no tenga mancha en el pelo, que no tenga ni una imperfección. Y una vez que tengas ese sacrificio perfecto, vas con su sangre a cubrir tu casa, o bueno, las puertas, los postes y el dintel, y así vas a tener el prototipo de la salvación. Miles de años después se cumple esto mismo en Jesucristo. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Usted o yo, cualquier ser humano, así llámese Buda, Confucio, quien hubiera querido tomar el lugar en la cruz, cuando el Señor viera a un ser humano, lo hubiera visto con pecado original, dice: ese sacrificio no me basta, no es propicio, no lo quiero. Llega un olor que hiede a muerte porque tiene pecado. Ese sacrificio no es propicio. Por eso Primera de Juan 4:10 dice: Él es nuestra propiciación. Él es el sacrificio que Dios quería. ¿Qué sacrificio Dios quería? Un sacrificio sin pecado.
Solamente ese sacrificio del Dios hombre, la parte humana, el que derramó sangre, y la parte divina que lo hizo que no tuviera pecado. Por eso se acuerda que veíamos la divinidad también es necesaria para nuestra salvación. Hicieron posible que nosotros tuviéramos salvación. Si Jesucristo hubiera cometido un solo pecado, como dice, ya recordé, es Mark Driscoll, como dice, si él hubiera contestado a su mamá, como yo sé que los jóvenes de aquí no lo hacen, yo sí lo hice lamentablemente, los chavos de Mario, Omar no lo hacen, ¿verdad? Jamás le contestan a su mamá de ¡ya! ¿Verdad? Que jamás lo hacemos, no, al pollo menos. Jorge, a su papá tampoco, ¿verdad? No, aquí eso es para los chavos en China. Pero bueno, los que fuimos malos, porque algunos sí fuimos malos de jóvenes, y si Jesús le hubiera sido como yo y le hubiera contestado mal a su mamá, yendo en contra de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, el sacrificio que él hubiera obrado en la cruz, nada, ya. Él lo hubiera visto y hubiera dicho, pues sí, eres humano, divino, pero pecaste. Pero por eso Dios se aseguró de que el sacrificio fuera impecable, que no pudiera cometer ni un pecado. Dios guardó todo de la A a la Z perfectamente para nuestra salvación. Ahí se ve que a Dios no se le va ni una sola. Dijo, vas a ser impecable, no que no cometas pecado. No vas a poder cometerlo aunque quisieras, porque la obra de la salvación es perfecta. Así de perfecto es nuestro Dios. Denle un aplauso a ese Dios maravilloso. Ahora, por último, pero no menos importante, hay una implicación poderosa y práctica en nuestros días de la impecabilidad de Cristo, y es el oportuno socorro cuando nosotros, sus hijos, somos tentados o pasamos por periodos de fuerte tentación. Vaya Hebreos 2:18. No solamente en la salvación, también de manera práctica en nuestra vida cristiana la impecabilidad tiene mucho que ver. Porque cuando nosotros somos tentados, ¿sabe quién nos hace resistir la tentación? Sus muchas ganas, su esfuerzo, que usted es bien chicho. Es Cristo en usted, que el mismo Cristo impecable, que jamás pecó, ni podía pecar, ni pecará, vive en nosotros. Hebreos 2:18 dice la Biblia, pues cuanto Cristo mismo padeció siendo tentado, es poderoso para ayudar a los que son tentados. No hablo solamente de las tentaciones en los pecados que la carne se quedó acostumbrada. No le estoy diciendo solamente de cuando usted tomaba o fumaba o bailaba o cosas así. No me refiero a eso. Me refiero a la más común de las tentaciones de los cristianos. Esta tentación la pasamos todos los cristianos alguna vez o varias veces en nuestras vidas, y es el pecado de la incredulidad. Ese pecado se traduce en desaliento, desánimo, falta de interés en las cosas de Dios, ya no quererte congregar, ya no querer leer la Biblia, ya no querer orar, ya no querer adorar. No me refiero solamente, con esto quiero terminar, a que la impecabilidad nos ayuda cuando somos tentados. Sí, cuando tú eres tentado en alguna de las concupiscencias, de los deseos internos, que tu carne se quedó acostumbrada a pecar. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos también en el discipulado? Pero ahorita me refiero más específicamente a una situación que todos los cristianos pasamos, un pecado en específico llamado incredulidad, cuando tienes la cara hasta el piso y dices, ya, es que... y empiezas y caminas como el chavo del 8, pateando la monedita y diciendo, pues, ¿se acuerdan que les decía el otro día el cristiano que le dices, ¿cómo estás? Pues estoy, ya es ganancia, ¿no? Cierre sus ojos, por favor. Es maravilloso estudiar la doctrina de Jesucristo, la impecabilidad. La unión hipostática hace posible la impecabilidad. Cristo no podía pecar, jamás pecó y no va a pecar jamás porque Él es Dios. Eso tiene una implicación. La primera, nuestra salvación. Nuestra salvación es completa, es plena, es perfecta debido a esto. Cualquier otro hombre no era propicio. Tenía que ser el sacrificio que Él exigía, que Dios exigía.
un sacrificio perfecto y solamente un hombre sin el pecado original podía hacerlo. Pero la segunda implicación, que es la manera práctica, que es en nuestra vida diaria y que es en lo que quiero ahondar y terminar, que te lleves en tu corazón, es que cuando estás en esos tiempos de desánimo, de desaliento, de incredulidad, cuando estás en el tiempo que ya no quieres orar, que ya no quieres leer, que ya no quieres venir a la iglesia, ¿para qué? Si de todos modos mira cómo me va. Te lo he dicho muchas veces basado en la Escritura, la Biblia no nos garantiza que nos va a ir bien. De hecho es todo lo contrario, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a sufrir persecución, dice la Escritura. De uno u otro modo vamos a sufrir estando en Cristo, porque el plan de Dios no es que seas feliz, el plan de Dios es que Cristo sea tu gozo. Y cuando tú estás en una situación de desaliento, de desánimo, de angustia, de ya no querer orar, adorar, bendecir, de ya, ¿para qué pongo alabanzas y de todos modos mira cómo me va? Recuerda que ese Cristo que no pudo pecar y que no va a pecar jamás, es el Cristo que vive en ti y en mí, que estamos hechos uno con Él, no a nivel cuerpo ni alma, sino a nivel espíritu, y que ese Cristo impecable, ese Cristo nos provee de socorro, de oportuna ayuda en nuestras tentaciones, dice Hebreos 2:18. Cuando tú estés en una situación así, llámese pecados de la carne que te están tentando, o llámese desánimo, desaliento, recuerda que eres uno con Cristo, que en ese momento puedes orar y decirle: Señor, hazlo tú a través de mí. Yo ya no puedo, yo me reconozco como incompetente para llevar esta vida. Y lo vimos en el discipulado, en Cristo en ustedes y en mí, que eso es lo que Dios más quiere oír. Por eso entramos en el ciclo de la miseria espiritual. Dios ya no quiere que trates de manejar tu vida. Dios quiere que Cristo la viva a través de la tuya y de la mía. Si en este momento o estamos pasando, o conoces a alguien que está pasando una situación así de desánimo, de desaliento, invítalo a dejar que Cristo, el mismo Cristo que venció la muerte, el pecado, el mismo Cristo que no pecó, le brinde el socorro. Dice la Biblia, es poderoso para ayudar. No solamente te ayuda, sino que te ayuda de manera poderosa. Cuando menos te das cuenta, estás con el gozo nuevamente de tu salvación. Cuando menos te das cuenta, estás nuevamente con el ánimo de adorar, de bendecir, de exaltar, porque no eres tú, es Cristo en ti, tu esperanza de gloria. Esas implicaciones maravillosas son las que tiene la unión hipostática, la impecabilidad, el socorro oportuno y la salvación perfecta. Oremos y digámosle: Señor Jesús, te doy gracias en esta noche por esa maravillosa doctrina que nos enseñas, papá. Hoy sabemos que la unión hipostática hizo posible que naciera sin el pecado original. Esto es maravilloso porque no solamente fuiste el sacrificio sin pecado que Dios exige, perfecto, sin mancha, sin contaminación, sino que también eres poderoso para ayudarnos cuando estamos en tentación. Ya sea de los pecados de la carne, podemos voltear hacia ti y decirte: Señor, hazlo tú a través de mí, y salir de en medio de la tentación, ya sea interna o externa, podemos salir por Cristo en nosotros. O cuando estamos en la tentación del pecado de la incredulidad, que trae desánimo, que trae indiferencia, que trae apatía, que trae, Señor, desaliento y falta de interés a nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, porque poderoso eres para rescatarnos de todas esas situaciones.